Buenos días, soy el Dr. Casanova. En esta ocasión quiero hablar sobre el túnel del carpo que produce dolores de hombro. Es muy frecuente que el túnel del carpo produzca dolores de hombro. Hay gente que son operados del cuello, sobre todo la vía anterior o la vía posterior o ambas. A veces quedan con lesión del nervio laringio, con una ronquera, o la voz se le vuelve muy fina y aún así tienen dolor en el brazo insoportable. Pasan noches sin dormir con dolor en la parte de la paleta, en la parte de atrás, especialmente entre la paleta y la columna. Hay unos músculos, ahí precisamente puede doler, y no es ocasionado por una hernia de disco cervical, sino por un túnel del carpo, ¿sí? Al no tener la idea de que el túnel del carpo puede producir dolor cervical, entonces se van todos al cuello, sobre todo si son cirujanos de columna. Se abre el cuello, se quita el disco, se pone una prótesis de disco, se pone una placa, se van por atrás, se pone un cerclaje posterior, alambres en la parte de atrás, y no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque el problema está en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Revisar bien. Muchas veces la electromiografía no es confiable en este sentido. Da falsos positivos la electromiografía diciendo que es una hernia de disco. Me ha tocado, no todos, algunas electromiografías, me ha tocado ver de que uno pide la electromiografía y pone diagnóstico probable hernia de disco, y el resultado de la electromiografía es una hernia de disco. Entonces, a veces me gustaría ver si enviando el pedido del estudio sin el diagnóstico probable, ¿qué me van a reportar, ¿no?, en el estudio de electromiografía? Bueno, hay veces que no sirve la electromiografía, como por ejemplo una compresión del pronador redondo, que es un síndrome mucho más raro que el túnel del carpo, pero que puede presentarse. No le duele la mano, pero le duele el antebrazo, y en esos casos la electromiografía no funciona. Entonces lo mejor es explorar, revisar, ver, hacer pruebas poniendo un poco de gilocaína y ver si se quita el dolor con eso. Si se quita, entonces fue túnel. Si no se quita, hay que revisar acá. Hay varios sitios donde se puede comprimir el nervio mediano. Puede comprimirse aquí, puede haber una unión entre nervio mediano y nervio cubital a nivel de la muñeca, que se llama anastomosis de Martin-Gruber, que hay 6 tipos de anastomosis de Martin-Gruber. Puede haber un síndrome de arteria media, que es cuando el nervio mediano nace separado y a la mitad está una arteria. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los libros de anatomía generalmente disecaban un muerto y copiaban y veían, y eso lo ponían en los libros. La Target, el libro de Quirós, el libro de... bueno, hay varios libros de Stutt, libros de anatomía. Entonces se ha visto que a veces lo que tomaron como un parámetro general es la variable, y que hay varias formas diferentes. Por ejemplo, aquí en el Beckerbein, aquí en estos dedos, en esta parte, quiero que lo vean, pensaban que nada más había 2 músculos y a veces aparecen hasta 5. Entonces, igual aquí hay una variante donde el nervio está partido y a la mitad hay una arteria media, ¿sí? La arteria media a veces se trombosa y el dolor es por eso. Rarísimo, pero puede pasar, ¿sí? Túnel del carpo, Martin-Gruber, síndrome del pronador redondo, que se comprime a nivel de aquí en el antebrazo, y luego más arriba puede haber compresiones en la mitad, el ligamento de Strutter, que también comprime el nervio mediano, en el hombro, en la salida del tórax. Algún ganglio puede comprimir y dar síntomas. Debajo de la clavícula, una clavícula que formó un callo muy grande va a producir una clavícula que formó un callo muy grande va a producir puede producir a la larga, después de varios años, cuando es de niños no, porque es más frecuentemente en niños, que el callo comprima el nervio, ya ahí ya no es el nervio, sino el canal torácico completo, todo el plexo braquial, y uno está pensando que es el cuello. Entonces, hay varios síntomas. Generalmente el túnel del carpo, cuando duele en el hombro, duele en este sitio, y se corre de aquí para abajo.
y luego duele entre la escápula y la columna. Son puntos más o menos frecuentes para túnel del carpo. Hay que pensar en esos puntos antes de llegar a una cirugía de columna. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es el Dr. Casanova, no dije al comienzo. Mi página artrimed.com o el foro.artrimed.com. Déjenme ahí sus comentarios. Yo aquí en YouTube casi no reviso comentarios. Gracias.